Buenos días, querida iglesia y amigos. Seguimos con nuestro devocional La mente de Cristo. Y ayer veíamos el propósito de Dios, su libertad. Somos libres a fin de seguir a Cristo. El mundo nos ofrece una libertad, pero esta libertad se llama libertinaje. Es depender de algunas situaciones en nuestras vidas, depender de malas costumbres, malas decisiones, depender del licor, depender de los amigos. Pero la libertad que nos da Cristo es única y verdadera. Esta libertad que nos sana nuestros corazones. Damos gracias a Dios por un día más de vida. Hoy el tema es verdaderamente libres y vamos a ver 12 esferas de esclavitud. Y hoy vamos a ver las primeras 4, que son costumbres, lealtades, relaciones y prejuicios. Y vamos a empezar leyendo la palabra del Señor en Proverbios capítulo 16, versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. La primera esfera de esclavitud es costumbres. Vamos a ver el testimonio de nuestro Señor Jesucristo a través de las costumbres. En Marcos capítulo 10, versículo 1, vamos a estar leyendo de aquí en adelante, Nueva Traducción Viviente. Dice: luego Jesús salió de Cafarnaúm, descendió a la región de Judea y entró en la zona que está al oriente del río Jordán. Una vez más las multitudes lo rodearon y él les enseñaba como de costumbre. Una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. En Lucas 4, versículo 16, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. El Señor Jesús tenía costumbres, tenía la costumbre de ir a la sinagoga en el día de reposo. En el libro de Lucas capítulo 22, versículo 39 y 40 dice: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Versículo 40. Allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Getsemaní debe haber sido un lugar predilecto por él. Tenía la costumbre de ir al monte de los olivos cuando estaban en Jerusalén. La oración era una de las costumbres del Señor Jesucristo. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Como era de costumbre, Jesús se apartó a orar. Tenía autoridad no solo para enseñar, sino también para ordenar que los demás oraran. La oración es un fuerte recurso contra la tentación. Y hablando de costumbres, yo quiero contarles algo. Más o menos cuando tenía de 10 a 13 años, mis abuelos tenían algunas costumbres, unas raíces de costumbres. Y era llevarnos a las 4 de la mañana a la iglesia del 20 de julio a hacer la novena. Esta costumbre de generación en generación, pero esta costumbre no agrada al Señor. El Señor me llamó y me eligió
Y hoy puedo entender que esta costumbre no agrada a Dios. En la palabra del Señor dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Debemos hacer una lista de costumbres. En tu lista de costumbres puedes colocar: ¿estudias la palabra de Dios? ¿Tienes tiempo para orar? ¿Cumples tus promesas? ¿Qué clase de lectura tenemos? ¿Qué películas vemos? ¿Qué conversaciones tenemos? ¿Qué vocabulario utilizamos dentro de las costumbres? Hacer una lista. ¿Qué costumbres agradan al Señor y qué costumbres desagradan al Señor? Una mala costumbre revela una esfera de la vida que no está bajo el control del Espíritu Santo. Casi todas las malas costumbres son resultado de un descuido. El deseo hoy de Dios es transformar sus costumbres, de ser descuidadas a ser controladas por el Espíritu. Debemos evaluar nuestras costumbres. Nuestra segunda esfera de esclavitud hoy es lealtades. ¿Qué significa la lealtad? Es un sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien. Algunos de los sinónimos de lealtad son obediencia, fidelidad, honor, gratitud, respeto. Eso es correspondiente a la vida espiritual, pero a nuestra vida secular. En estos tiempos tú eres leal con el gobierno, con las órdenes que nos da el gobierno, de los métodos de bioseguridad, de cubrirnos con el tapabocas. ¿Eres leal con estas ordenanzas? La lealtad es una buena virtud. El Señor Jesús tuvo lealtades. Es indudable que fue leal a su Padre en el momento de su arresto. El Señor Jesucristo protegió lealmente a sus discípulos. La lealtad es como los anhelos deben ser puros delante de nuestro Señor, delante de nuestro Dios. Vamos a afianzarnos en la lealtad en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Dice: Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. En Juan 6:38, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios que me envió, no para hacer mi propia voluntad. El Señor Jesús nos muestra su lealtad en obediencia al someterse a la voluntad del Padre Celestial. Nuestra tercera esfera es las relaciones. Y para esto vamos a ir a Marcos, capítulo 12, versículo 30 y 31. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Versículo 31. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El gran mandamiento. Nuestro mayor propósito es servir a Dios. De esta relación emana el resto de nuestra vida. Nuestro amor a Dios debe estar en el primer lugar, muy por encima de todo amor terrenal. Toda relación en mi vida debe ser de servicio a Dios. El deseo de Dios es cambiar sus relaciones de servirle a usted mismo a servir a Dios. Haz una lista de relaciones. Es una tarea. ¿Cómo es tu relación con tu jefe? ¿Cómo es tu relación con los miembros de la iglesia? ¿Cómo es la relación con tus amigos, con tus parientes, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo?
Mientras tú evalúas sus relaciones, pídale a Dios que le ayude a identificar cuáles están sirviendo a usted mismo y cuáles están sirviendo a Dios. Nuestra cuarta esfera de esclavitud hoy es prejuicios. ¿Y qué significa la palabra prejuicio? Es una opinión por lo general de índole negativo, que nos hemos formado sobre algo o alguien de manera anticipada y sin el debido conocimiento. En este sentido, el prejuicio es la acción y efecto de prejuzgar. Como tal, significa juzgar las cosas antes del tiempo oportuno. Vamos a la palabra, dice en Mateo 9, 10 y 11. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Los fariseos mostraron sus prejuicios cuando le preguntaron a los discípulos de Jesús: ¿por qué come vuestro Señor con los publicanos y pecadores la escoria? Haz tú una lista de prejuicios. Tal vez eres racista, tienes prejuicio con otras denominaciones, con otro género, con la religión. Hay una hermosa palabra que encontramos en las Sagradas Escrituras y es la palabra Sela. Es una palabra hebrea de término musical y se encuentra 71 veces en el libro de Salmos, en este libro de poesía. A la parte derecha se encuentra en el capítulo 3, 4, 7, 46, 47. Y esta palabra significa un alto en el camino, un alto para meditar, un alto para reflexionar. También se encuentra en el libro de Habacuc, este libro profético se encuentra 3 veces. El Señor con estos devocionales nos está diciendo que debemos hacer un alto en el camino para reflexionar, para meditar sobre qué costumbres, sobre qué prejuicios, sobre qué relaciones, si soy leal. Todo esto para agradar a nuestro Dios y no agradar al mundo. Quiero invitarles a orar. Señor bueno, te damos gracias en esta mañana. Tú tienes un propósito con cada uno de nosotros a través de esta enseñanza. Estas 12 esferas de esclavitud, esto que no te agrada. Tal vez tengo malas costumbres, tal vez prejuicio contra alguien, tal vez mi relación contigo está siendo descuidada. Pero hoy, Señor, tú nos enseñas que debemos ser obedientes a tu palabra, ser fieles a tu palabra, poner por obra tu palabra. Gracias, Dios bueno, por tu gran amor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres mi libertad. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me guías. Gracias, Señor, por este día. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les guíe y que Dios les guarde. Tengan un buen día.